Vamos a hablar de un tema que es un poco sencillo en cuanto a los principios constitucionales, como referí estos videos que voy a estar subiendo o haciendo en, en este tiempo. Estos videos van a ser sobre los principios constitucionales. Vamos a hablar hoy sobre el principio de supremacía constitucional que se refería a Hans Kelsen o en su pirámide del sistema jurídico. El principio de supremacía constitucional deriva también del artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este principio de supremacía constitucional, el objeto es que la Constitución Política, la Carta Magna de nuestro país, está por encima de todos. Nadie puede estar por encima de esta Constitución, esta Carta Magna de Derechos. Ahora bien, con las reformas de los derechos humanos, tratados internacionales, convencionalidad, se dice que los tratados internacionales pueden estar a la par de la Constitución, pero no me quiero meter en ese tema por el momento para no hacer una confusión. El principio de supremacía constitucional, categorizado en nuestro artículo numeral 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me gustaría citarlo, que es lo que comenta. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. ¿Sí? En la pirámide de Kelsen podemos ver Constitución, decreto, ley y las subsecuentes. Es importante conocer el principio de supremacía constitucional porque puede ser a lo mejor no le suena mucho, pero puede ser muy importante en cuestiones de litigio. En la práctica jurídica es muy importante porque se puede conocer de la convencionalidad de los tratados internacionales y su aplicabilidad en cuanto a las normas de derechos humanos. La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda esa influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, de acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de estas normas posibles, a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelseniana, como le conocemos, es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una norma fácil de distinguir, la cual predomina sobre las demás. Como lo mencioné como ejemplo, Constitución, ley, decreto, ley, ordenanza y sus subsecuentes. Es importante tener esto en consideración porque el día de mañana en alguna situación jurídica que estemos a la que estamos inmersos, podemos saber cómo aplicar este principio de supremacía constitucional. Si, por ejemplo, en un procedimiento podemos ver que el Código Civil deriva de una reglamentación que tiene arriba, que puede ser el Código Civil Federal. Todavía encima del Código Civil Federal está la Constitución. Ejemplo, lo voy a poner como un ejemplo nada más. El mandato judicial. Me pasó en alguna ocasión en la práctica jurídica donde en el momento en el que yo salí de la universidad no tenía la cédula por la tramitación o el título todavía no se me entregaba, pero yo quise empezar a practicar jurídicamente. Tramité mi permiso ante la dirección de profesión. Sin embargo, el juzgado me decía que no era posible porque el Código Civil, cuando yo solicitaba el otorgamiento de mandato, me decían que no era posible hasta que no entregara yo mi cédula registrada, lo cual es inconstitucional porque, claro, yo anexaba el permiso
provisional otorgado por por la Dirección de Profesiones, donde me facultaba para ejercer la licenciatura en Derecho. Sin embargo, me decía el juzgado: no es posible si no tienes tu cédula registrada. Bueno, se habló, aquí es donde entra o puede entrar el principio de supremacía constitucional. Si bien el Código Civil no me señala las formas o a quién se le puede otorgar el mandato judicial, como por ejemplo en materia penal o en materia laboral, te dice que debe ser un abogado con cédula profesional el que debe ostentar la defensa tanto del ofendido o el asesor jurídico o la defensa laboral. En materia civil no te lo señala. Entonces el juzgado estaba inconstitucionalmente limitando mi derecho a la profesión. Entonces, ¿qué era esto? Que no puedes tu juzgado decirme que yo no puedo ejercer esta profesión simplemente porque yo no tengo una cédula registrada. Además que tengo el permiso para ejercer la licenciatura en Derecho, existe la libertad de ejercicio de la profesión o del trabajo a la que yo quiera involucrarme. Recordemos que el primero constitucional dice que todos los ciudadanos mexicanos gozarán de todos los tratados, derechos humanos concebidos en la Constitución. Haciendo un análisis de convencionalidad, el primero en relación con el quinto y en relación con el 133, entonces existe un principio de supremacía constitucional que me dice que la Constitución es la que manda. Si la Constitución a mí me faculta para hacer algo, el Código Civil no, yo me voy con la Constitución. Eso es el principio de supremacía constitucional. Vemos mucho esto en el ámbito académico, donde existe una discusión muy compleja sobre la distinción entre los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales y garantías individuales. El margen de esta discusión es menester formular y explicar de una manera certera como concepto básico de derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? El derecho humano es un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas que se reconocen al ser humano, considerándolo individual y colectivamente. La Convención Interamericana, en su artículo normativo, me parece que es el número 8, quiero aclarar, no soy como decían mis exprofesores, articulero, por no decir, no es una mala palabra, pero ningún abogado se sabe los artículos de memoria. Sí, entonces, realmente el principio de supremacía constitucional es: la Constitución está por encima de todo. Si el tratado internacional, como en el video pasado, ejemplo, que hablábamos del principio de pro persona, si la Constitución me da una facultad de protección al derecho humano, vamos a llamarle entre paréntesis limitada, y la Convención Interamericana o el Tratado Internacional me da una amplitud mayor, yo me voy a ir a la supremacía convencional, que es la Corte o el Tratado, la Corte Interamericana o el Tratado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa es la supremacía que se busca, esa armonización entre las normas constitucionales. Reitero, es importante conocer nuestros principios constitucionales porque nos va a ayudar en un procedimiento de litigio o como particular a conocer nuestros derechos humanos y fundamentales a los que tenemos garantizados intrínsecamente. Para cualquier situación, gustan dejármelo en comentarios. Voy a estar respondiendo algunas preguntas o cuestiones que se tengan sobre los principios constitucionales a los que vayamos atravesando en esta etapa de videos o en este conjunto de videos que se vayan subiendo y que iremos platicando al subsecuente.